Bendiciones, hermano, con todos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a hablar sobre Juan 20:28. En la Reina Valera de 1960 dice así: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando muchos leen este versículo, afirman que aquí se está hablando que Jesús es Dios, que Tomás le está diciendo a Jesús que Él es Dios. Pero vamos a ver si esto es correcto. Para esto voy a usar el artículo de la página La Mejor Traducción de la Biblia al Español, con referente a Juan 20:28, y vamos a ver su significado contextual. Examinemos cómo traducen Juan 20:28 varias versiones de la Biblia. En primer lugar tenemos la Biblia latinoamericana. Dice así: Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Veamos que ahí dice exclamó. En la Biblia Dios habla hoy, dice Tomás exclamó, entonces mi Señor y mi Dios. Vemos que aquí está con signo de exclamación y ahí también tenemos la palabra exclamó. En la Nueva Traducción Viviente del año 2010 dice mi Señor y mi Dios. Está entre signos de exclamación. Exclamó Tomás. En la Nueva Biblia Española dice reaccionó Tomás diciendo Señor mío y Dios mío. La palabra Señor mío y Dios mío está entre el signo de exclamación. Traducción en lenguaje textual dice Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. También está en signo de exclamación. En la Biblia de Jerusalén 1998 dice Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. En la Reina Valera de 1960 dice entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En la traducción del Nuevo Testamento, del Nuevo Mundo, dice en contestación Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, entre signos de exclamación. La Sagrada Biblia, versión de Guillermo Juneman, dice respondió Tomás y díjole, el Señor mío y el Dios mío, está en signos de exclamación. Ahora veamos lo que dice aquí. Aunque las versiones que se ofrecen de este versículo son parecidas, vamos a examinarlas y determinar cuál puede ser el significado contextual de Juan 20:28. Esta sería la traducción absolutamente literal palabra por palabra, desde el griego de Nestlé Alan 28. Vamos a ver que este es el interlineal de Nestlé. Y acá tenemos palabra por palabra. Y bueno, dice así, respondió Tomás y dijo a él, el Señor de mí y el Dios de mí. Así sería literalmente palabra por palabra. Ahora, la primera palabra del versículo, que en este caso es apokrinomai, así se pronuncia esta palabra griega, que se traduce por respondió. Esta palabra griega, respondió, en griego es apokrinomai. Ok, entonces esta primera palabra, apokrinomai, es la tercera singular aoristo 1 indicativo pasivo de la voz media del verbo apocrino. Ok, apocrino, que en algunos diccionarios se alista por separado como apokrinomai. Respecto a los matices de esta forma verbal, Bain explica lo siguiente. Vamos a ver qué significa esta palabra apokrinomai, que acá en la Reina Valera se traduce como respondió. Vamos a ver qué significa esta palabra. El diccionario Bain dice así: esta palabra apokrinomai significa bien dar una respuesta a una pregunta, o sea, responder una pregunta, su uso más frecuente, ¿no? O también significa comenzar a hablar, pero siempre donde ha habido algo que ha precedido a esto, ya sea una afirmación, ya un acto al que se refieren las observaciones que se pronuncian. Entonces acá en primer lugar dice que es responder una pregunta o hablar, comenzar a hablar cuando ha habido algo ya precedido por algo. Dice también nos ayuda a entender el significado de esta palabra, una de las secciones de este verbo griego del diccionario del griego bíblico. Tenemos que acá en la letra B dice
Decir algo, o sea, la palabra apocrinomai es decir algo como reacción a lo que acaba de decir otro en un diálogo. Decir, contestar, responder. ¿Ok? Entonces, también dice, interesante también el comentario de Bain acerca de la construcción de esta frase. Dice, con respecto a la frase respondiendo, dijo, es una peculiaridad bien conocida del estilo de la narrativa hebrea, que se introduce un discurso no simplemente con y él dijo, sino prefijando, y respondiendo dijo, apocrinomai con eipon. Cuando esa palabra dice y respondiendo dijo. Ahora, que la frase en ocasiones aparece allí donde no ha tenido lugar ninguna pregunta previa. Por ejemplo, tenemos Mateo 11:25, 17:4, 28:5, Marcos 11:14, 12:35, Lucas 13:15, 14:3, Juan 5:17 y 19 ilustra el uso del modismo hebreo. O sea que en estos casos se usa esta palabra apocrinomai cuando no ha tenido ninguna pregunta previa. O sea, no ha habido ninguna pregunta previa, pero de todas maneras aparece esta palabra apocrinomai. En Juan 20:27 leemos que Jesucristo se dirige a Tomás diciéndole que traiga su dedo a sus manos y su mano a su costado. Luego le exhorta a no ser incrédulo, sino creyente. Pero aunque Jesús habla a Tomás, en realidad no le hace ninguna pregunta. Claro, no le hace ninguna pregunta. Por esta razón, es muy descriptiva e interesante la manera como algunas de las versiones mostradas arriba han traducido la palabra apocrinomai. Por ejemplo, tenemos que la Biblia, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, la nueva versión, la nueva traducción viviente, traduce la palabra apocrinomai como exclamó, ¿no? Exclamó. Apocrinomai lo traducen exclamó. Y la Nueva Biblia Española lo traduce como reaccionó. Estas versiones, haciendo una traducción por equivalencia dinámica, han transmitido el sentido contextual de la palabra, pues describe una reacción súbita de Tomás, motivada por haber visto y escuchado a Jesús resucitado. Okay, esa es una acción, lo que está diciendo es una reacción súbita de Tomás. O sea, luego de ver a Jesús resucitado, porque él no creía que Jesús había resucitado, y cuando lo había resucitado, reacciona y exclama de esa manera, súbitamente, ¿no? Ahora, como habrán notado las palabras jo, que en este caso es jo, curios, que literalmente es el Señor, y seos, literalmente el Dios, van en caso nominativo, pero pueden tener valor vocativo por influencia del hebreo. Los artículos determinados no se han traducido. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que, por ejemplo, aquí, en este caso, aquí en este interlineal palabra por palabra, vemos que acá sí se traduce el artículo, ho curios, ¿no? Que significa el Señor. Y acá tenemos de nuevo el artículo, el seos, ¿no? Ho seos, que es el Dios. Acá sí se traduce palabra por palabra. Pero aquí, en la Reina Valera de 1960, no se traduce los artículos, ¿no? Acá dice, que dice, entonces Tomás, en la Reina Valera de 1960 dice, entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío, cuando el artículo debe ser el Señor mío y el Dios mío, ¿no? Pero acá no se traduce los artículos, no se traduce. Creo que acá hay una versión que sí lo traduce, ¿no? Acá hay vamos a ver si acá hay una versión, me pareció que le traduce. Sí, mira, aquí le dice, acá vemos en la versión de Guillermo Juneman, lo traduce con los artículos. Dice el Señor mío y el Dios mío. Pero en la Reina Valera no lo traduce así, como otra versión no lo traduce, aunque no está mal. No está mal que no lo traduzca, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo aquí este artículo, ¿no? Eso es lo que está diciendo este artículo.
Dice, los artículos determinados no se han determinado, o sea, no se han traducido las palabras jo, que se debió de traducirse como él, con la excepción de Guillermo Junneman, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto, que dice el Señor mío y el Dios mío, que es extremadamente literal. Las palabras de Tomás se colocan entre signos de exclamación, excepto en la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén de 1988. O sea, en las demás Biblias se pone en signo de exclamación, pero solamente en la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén no se ponen signos de exclamación, por las razones explicadas en el párrafo anterior. Ahora, lamentablemente, la Biblia latinoamericana y la Biblia textual, esta Biblia Telea, que es la traducción en lenguaje actual, ¿ya? Dice, lamentablemente la Biblia latinoamericana y la Biblia traducción en lenguaje actual insertan injustificadamente en la frase las palabras tú eres. Claro, en la Biblia latinoamericana vemos que ponen tú eres, y la Biblia traducción en lenguaje actual también ponen tú eres, que no están en griego, dando al texto un sentido que no tiene en el idioma original. Estas versiones no hacen sino añadir a la traducción del versículo lo que muchos interpretan de este, pues consideran las palabras de Tomás como la mejor prueba de que la Biblia llama a Dios a Jesucristo. Pero, ¿es así en realidad? Veamos, en Juan 20:28 es uno de los textos bíblicos con un significado ambiguo. ¿Está aquí Tomás confesando a Jesús como Dios soberano? Es un estricto sentido, en un sentido estricto, gramatical y semántico, es posible interpretarlo así, pero ¿qué es lo que nos indica el contexto? Por ejemplo, vamos a ver el contexto. El contexto no apoya esa interpretación. En Juan 20:17, ¿no? Entre paréntesis, 11 versículos antes del que estamos estudiando, Jesús le dice a María, según la Biblia de Jerusalén 1998, ¿no? Dice en el versículo 17 de Juan 20, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, supongamos que entendemos que Tomás reconoce como Dios Todopoderoso a Jesús. Entonces, implícitamente estaríamos reconociendo que Jesús, que es Dios, adora él mismo a su Dios. O sea que Jesús adora al Padre, siendo el mismo Dios también. Entonces, el mismo al que adoramos los cristianos. Entonces, tendríamos entonces a dos dioses, porque Jesús es Dios y el Padre también es Dios. Entonces, lo que hace es el Hijo, siendo Dios, adora al Padre que también es Dios. Entonces, tenemos dos dioses con mayúsculas, uno de los cuales adora al otro, ¿no? El Hijo, siendo Dios, adora al Padre que también es Dios. Uno en la tierra y el otro en el cielo. Pero esta interpretación sería absurda. Hay otro punto a tener en cuenta. El Evangelio de Juan declara en Juan 1:18, en la Biblia de Jerusalén 1998 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y de nuevo en 1 de Juan 4:12 se repite esta enseñanza, a Dios nadie le ha visto nunca. Sin embargo, Tomás le ve a Jesús. Si entendiéramos que le está llamando Dios, tendríamos una contradicción, pero la palabra de Dios no se contradice. A esto podemos añadir que en Juan 20:31, en la Biblia de Jerusalén del 98, se explica el motivo por el que se escribió el Evangelio según Juan. Dice así en Juan 20:31, esto han sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No dice para que ustedes crean que Jesús es Dios, sino dice para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si el objetivo del Evangelio de Juan hubiera sido que creamos que Jesús es el Dios soberano, en mi humilde opinión, este hubiera sido el lugar idóneo donde confesarlo, proclamarlo, anunciarlo, pero no. La Escritura dice aquí que la vida la tenemos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Juan 4:13.
Ahora, y si el contexto no está apoyando que interpretemos que Tomás se dirige a Jesús como Dios Todopoderoso, ¿qué opción nos queda? Hay manera de entender este versículo que están de acuerdo con el contexto bíblico. Veamos algunas de ellas, algunas de estas maneras. Es interesante la explicación que de este versículo es interesante la explicación que da de este versículo hacia Hugues Oltamare, uno de los exégetas más importantes de la Iglesia Reformada Suiza en el siglo XIX. Vamos a ver lo que explica este señor Hugues Oltamare de Juan 20:28. Dice así. Bueno, acá está me parece que está en francés. Es suizo, está en suizo, y vamos a ver lo que dice en español. Acá dice. Esta es mi traducción al español del comentario de Oltamare. Juan 20:28 dice: esta es la historia de Tomás incrédulo convirtiéndose en creyente. Él toca las heridas del Salvador y exclama: mi Señor y mi Dios. Vean, dicen que Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios. Así que es Dios mismo. Nosotros pensamos que esta interpretación está viciada. O sea, al pensar que que Tomás llama a Jesús su Señor y su Dios, así que es Dios mismo, esta interpretación dice está viciada. En efecto, Tomás se niega a creer las palabras de los discípulos que le dicen haber visto al Salvador, pero él no creerá hasta que lo haya visto con sus propios ojos y haya tocado las cicatrices. 8 días después, el Salvador se presenta, le dice a Tomás: mete tu dedo y mira mis manos, acerca también tu mano y métela en mi costado, y no seas más incrédulo, sino creyente. Tomás respondió, le dijo: mi Señor y mi Dios. Nosotros defendemos que estas palabras no son más que una exclamación, ojo, estas palabras no son más que una exclamación arrancada por la maravilla de la resurrección de Jesucristo, que es tan grande que hace remontar el sentimiento de Tomás hacia Dios. Veamos que el comentario de este señor, Oltamare, que es un exégeta, uno de los exégetas más importantes de la Iglesia Reformada del siglo XIX, dice que estas palabras de Tomás no son más que una exclamación arrancada por la maravilla de la resurrección de Jesús, que es tan grande que hace remontar el sentimiento de Tomás hacia Dios, de quien proviene lo extraordinario, como esas exclamaciones que utilizamos también en nuestra casa: Dios mío o Señor mío, ¿no? Dios mío o Señor Dios. También Jesús aprovecha esta expresión del convencimiento en el que se encuentra Tomás, que está viendo delante de él a Jesús que había sido crucificado y enterrado, para reprocharle amigablemente su dificultad para creer. Le dice: porque has visto, has creído, entre paréntesis, has creído que yo soy el Señor Jesús que había sido crucificado. Felices los que creyeron sin haber visto. Entonces, esta interpretación de Oltamare estaría apoyada por la traducción de la palabra apokrinomai, como exclamó la Biblia, la Biblia versión latinoamericana, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy y la nueva traducción viviente, que traducen esta palabra apokrinomai como exclamar. O sea que Tomás se admiró y exclamó estas palabras. Y también la Biblia, Nueva Biblia Española, que lo traduce como reaccionó. Ahora, la obra Análisis Gramatical del Griego del Nuevo Testamento por Max Serwick y Mary Grosvenor, Verbo Divino, Estella 2008, página 409, admite como posible esta interpretación. A ver, vamos a ver lo que dice aquí. Dice: entonces se trata más bien de una exclamación. Veamos lo que dice ahí. Entonces se trata más bien de una exclamación. Entonces, para él, esto solamente es una exclamación. En la obra Análisis Gramatical del Griego del Nuevo Testamento por Max Serwick y Mary Grosvenor. También se puede entender que esta exclamación
está declarando a Jesús como el Mesías, entre paréntesis, mi Señor, y enviado por el Padre, entre paréntesis, mi Dios. Tomás estaría confesando que reconocía a Jesús como el Mesías, a quien Dios había resucitado, de acuerdo a las enseñanzas que habían estado recibiendo de Jesús. Por ejemplo, Lucas 20 al 22, en la Biblia de Jerusalén, versión online de 2009, dice: les pregunto, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Le dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y resucitará el tercer día. También es posible que Tomás se dirigiera a Jesús como mi Dios, en el sentido de que fuese un Dios minúscula, aunque no el Dios todopoderoso, ni el único Dios verdadero, a quien Jesús dirigía sus oraciones, las cuales Tomás había oído a menudo. Eso está en Juan 17, del 1 al 3, y la entrada de este blog titulada Juan 1.1, y que eso veremos después. Entonces vemos eso, ¿no? Vemos que tal vez Tomás pudo haber escuchado de la boca de Jesús que Jesús decía el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre. O quizás se dirigió a Jesús como mi Dios de un modo similar a algunos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento. En algunas ocasiones, cuando un mensajero angélico de Jehová visitaba o se dirigía a una persona, dicha persona, o a veces el propio escritor bíblico, respondía a ese mensajero, hablaba de él como si se tratase de Jehová, ¿no? O sea, el mensajero hablaba en primera persona, como si se tratara de Jehová mismo, ¿no? Eso está por ejemplo, lo podemos ver en Génesis 17, Génesis 16, del 7 al 11, el versículo 13. También lo podemos ver en el capítulo 18, del 1 al 5, versículo del 22 al 23, al 33. También lo podemos ver en el capítulo 32, del 24 al 30. En el libro de Jueces, capítulo 6, del 11 al 15, capítulo 13, del 20 al 22. Entonces, esto se debía a que el mensajero angélico actuaba como representante de Jehová, hablaba en su nombre y quizás hasta empleaba el pronombre en primera persona del singular y decía: yo soy el Dios verdadero, como dice en Génesis 31, del 11 al 13, Jueces 2, del 1 al 5. Por consiguiente, Tomás pudo llamar a Jesús mi Dios en este sentido, en reconocimiento o confesión de Jesús como el representante y portavoz del Dios verdadero. Para concluir, sea cual sea el significado que demos a Juan 20:28, debe de estar de acuerdo con la declaración expresa que Tomás mismo había oído de boca de Jesús, a saber: el Padre es más grande que yo. Juan 14:28, en la Biblia de Jerusalén de 1998. Bueno, hermanos, eso es todo. Bueno, según este artículo, ¿no? Lo que podemos concluir de este artículo es que este artículo tiene la posición de que Juan 20:28 es una exclamación de Tomás. No está confesando que Jesús es Dios, sino más bien está confesando, es una exclamación de admiración, porque Tomás había visto a Jesús resucitado, cuando él nunca se negaba a creerlo, cuando Jesús no se le apareció cuando él estaba presente, pero cuando se presentó, cuando él estaba presente entre los discípulos, Tomás dijo estas palabras de asombro. Entonces, eso es lo que dice este artículo. Así que, hermanos, bueno, eso es todo. Que Dios lo bendiga mucho.